Mis amigos, queremos agradecer su sintonía y en momento de COVID, en momento de coronavirus, así estamos todos. Una vez más, Portafolio Económico agradece a todo este público que nos ha mantenido siempre preocupado para que llevemos informaciones que tienen que ver con nuestra economía. Del otro lado tenemos a Ginette, esto es probando tecnología, Ginette. Yo creo que también el COVID nos ha permitido reinventarnos y así lo han hecho la mayoría o casi todos los medios de comunicación. Así es, Basilio, tenemos que aprender a vivir ya, como se dice, con la covidianidad y enfrentarnos a los nuevos retos. Y este es un reto de que ya todos los medios estén trabajando a través de manera digital. Agradecemos a todos nuestros seguidores de las redes sociales que nos escriben y que están siempre atentos a todo lo que les traemos aquí en Portafolio Económico. Así es. Ginette, vamos a irnos arriba con nuestro productor para que vengamos entonces a hablar de temas comerciales, Día de la Madre, cómo estuvo, y así entonces iniciemos el programa formalmente. Excelente. Mis amigos, en esta semana vimos el reactivarse el área comercial y esta vez motivado por el Día de la Madre, Ginette. Así es, Basilio. Vimos incluso que los comerciantes estaban sorprendidos porque tuvieron una reacción de los ciudadanos inesperada. Ellos creían que iba a ser más limitada, producto de COVID, y aún así, con sus precauciones, sus guantes, sus mascarillas, las tiendas se vieron bien concurridas para ir a comprar ese regalo especial para mamá. Así es, realmente la economía necesita de ese tipo de actividades, de ese tipo de movimiento en sus principales áreas comerciales, porque como todos recordaremos, el país ha estado inmerso desde el mes de marzo, desde mediados del mes de marzo, en una parálisis económica, donde solamente pocos sectores han estado operando y sobre todo las pequeñas y medianas empresas han sido diríamos, las más golpeadas con este evento que nos ha impactado no solamente a República Dominicana, sino a todo el mundo. Y lo cierto es, Inés, diríamos, iniciar por esta festividad del Día de las Madres, pues es un buen comienzo. Habría que esperar cómo el comercio continúa. Como tú dices, los comerciantes han estado haciendo algunas, diríamos, dando sus apreciaciones sobre el movimiento que hubo en todo, ¿verdad? En todo ese fin de semana. Y realmente diríamos que por lo menos para ir amortiguando esos gastos que han estado acumulándose, porque recordemos que todo el que tiene un negocio tiene una serie de gastos fijos, como son la luz, los alquileres. En el caso de los empleados, ahí tenemos algunas diríamos, variantes. Vamos a hablar un poquito más adelante del FASE, pero en realidad, Ginette, es muy positivo desde el punto de vista comercial. O sea, vamos a hablar un poco más adelante del punto de vista de la salud para también hacer el equilibrio, porque ese es otro tema que nosotros debemos de abordar y hay que hacerlo con mucha responsabilidad, porque estar en la calle bajo la situación que tenemos realmente no es nada fácil. Así es, Basilio. Sabemos que es un momento un poquito difícil. Las personas no estamos acostumbradas a estar en la calle principalmente con guantes, con mascarillas, pero es por nuestro propio bienestar. Y así como tú dices, los negocios, los pequeños, medianos empresas fueron de los más afectados. Por eso entraron antes de la segunda fase, que era que le correspondía, todos los negocios que estaban en las plazas comerciales para darle esa participación e ir activando un poquito la economía, principalmente ya que estábamos
en esa época que aquí es muy demandada lo que son el Día de las Madres, con lo cual hemos tenido una buena participación y los comerciantes han empezado ya su dinamismo. Sí, sí, así es. Yo creo que tenemos que seguir empujando, seguir haciendo cosas positivas, porque realmente la economía lo necesita. Y en ese mismo orden, Ginette, en esta semana también vimos que se anunció la entrada de la segunda escalada. Eh, yo creo que todavía a pesar de que se han comentado diríamos, lo positivo o la respuesta positiva que la ciudadanía le ha dado a este proceso que el gobierno pues ha implementado o ha iniciado. Y realmente diríamos que a partir de esta segunda desescalada, pues es que realmente se va a poder medir los impactos de cómo diríamos, este virus pudiera estar creando situaciones hacia arriba o mantener lo que le llaman la curva aplanada, que no es más que comenzar a nivelar, a controlar para ir entonces hacia abajo con la medición estadística. Entonces hay que ver cómo nos comportamos a partir diríamos, de mediados de esta semana y los próximos 12 días que nos pudieran quedar de esta segunda etapa, Ginette, donde, pues, recuerda que en la primera etapa era diríamos, muy limitado toda la decisión empresarial, porque cuando te dicen, por ejemplo, que tú debes de empezar con un 25% de la empleomanía para trabajar, pues evidentemente que desde el punto de vista empresarial es muy difícil, porque con un 25% de una empleomanía es difícil cubrir los costos. Por ejemplo, para que tengamos una idea, nosotros estuvimos conversando con algunas personas, por ejemplo, dueños de salones de belleza, y estamos hablando que estos propietarios de salones de belleza nos informan que diario la venta ronda por los 1,000 pesos. Entonces estamos hablando que 1,000 pesos diarios en un salón de belleza, cuando probablemente tienen una nómina de algunas 12, 10 muchachas que puede rondar por los ciento y pico de miles de pesos, pues realmente es una locura. Inclusive algunos nos han comentado que estarían tomando la decisión de volver otra vez a cerrar y esperar entonces tener o sea, que se cumplan las otras fases para entonces tener el 100% del personal. Así es, y ya que tú mencionas como ejemplo los salones de belleza, se están trabajando tanto los salones como algunos tipos de negocios de esta índole por citas para evitar el aglomeramiento de personas. Y además que no les conviene porque es mayor el gasto que están haciendo que los beneficios a recibir. Vemos también que en esta segunda fase que inicia, ya las empresas van a tener, las que tienen de 1 a 10 empleados, van a trabajar con la totalidad. Los que tienen mayor cantidad van a trabajar con un 75% y con un 50%, o sea que ya la economía en este tipo de empresas se va a ir dinamizando, porque se van a estar restableciendo ya lo que son todos los servicios. Lo que los ciudadanos sí debemos de seguir con las precauciones del lugar, porque en la primera fase cerró con 70 fallecidos. COVID no se ha ido, por lo que debemos de seguir cuidándonos y tomando las precauciones del lugar. Aunque se vaya reactivando la economía, los negocios, debemos siempre de preservar nuestra salud primero. Sí, eso es correcto. De hecho, Ginette, hay que reconocer que en algunas plazas que estuvimos visitando, diríamos, en esta primera fase, pues realmente diríamos, los administradores de esta plaza han asumido con mucha responsabilidad todo el tema de los protocolos, donde por ejemplo, desde que tú llegas, hay una chica tomando la temperatura, o varias personal de la administración tomando temperatura con gel, y cuidando que las personas pues mantengan su mascarilla. Yo creo que es como tú dices, al final del día tenemos que seguir haciendo esfuerzos por mantener los distanciamientos, mantener todo la higiene, los protocolos que las autoridades
están indicando, porque ciertamente diríamos que a pesar de que en muchos casos no es rentable diríamos, la apertura de algún negocio, pero también hay que entender que es una situación que nos impacta a todos y que de alguna manera hay que ir haciendo o dando los pasos para que la economía vuelva al ritmo, por lo menos, de poder estar en unos niveles que le permita a los negocios poder seguir brindando los servicios con la calidad, tanto en productos como servicios, que los ciudadanos pues se merecen. Así es, Basilio. Y vemos también para esta semana que ha estado muy activo lo que es el sector turístico. Y vemos que el aeropuerto, el sector de Punta Cana se están preparando para recibir principalmente el aeropuerto a partir del día 1 de julio. Dicen que tienen ya 10 vuelos para ese día, de los cuales tienen ciudadanos de Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y así por el estilo. También para el día 2 tienen, para el día 4, o sea que vamos, ya se está abriendo una apertura, en virtud de que somos muy demandados en lo que es el sector del turismo y los ciudadanos, los visitantes, los turistas ven esta tierra cálida y quieren venir para acá. Bueno, Ginette, recuerda que en el programa anterior estuvimos conversando de los retos que el sector turístico pues tenía que enfrentar para lograr que nos coloquemos, diríamos, ante esta nueva realidad o sigamos siendo uno de los polos turísticos, los atractivos turísticos más deseados ¿verdad? Por los ciudadanos del mundo. Y según estuvimos dándole seguimiento a el protocolo y estrategia que toda esa, diríamos, esa estructura de Punta Cana ha venido desarrollando. Y es sorprendente, Ginés, porque han desarrollado una estructura tecnológica donde el contacto físico va a ser al mínimo desde la entrada de un pasajero, de un turista, hasta la llegada al hotel. O sea, realmente en el caso de Punta Cana, y así nosotros teníamos la esperanza de que fuera en esa dirección, porque ellos hablan inclusive que hasta el servicio de hotel prácticamente va a ser bien estructurado con el tema tecnología, y eso nos alegra porque eso es lo que va a permitir que tengamos un repunte en nuestro turismo ante esta situación, Ginés, porque fíjate que ahora nosotros tenemos un nuevo reto desde el punto de vista turístico, y es que los países que logren mayor confianza, mayor credibilidad, mayor control con el tema del COVID, pues serán los países más visitados. Y yo creo que ahí nosotros debemos de apuntalar y enfocar nuestro plan estratégico para que, como tú dices, esos vuelos que están previstos a llegar sea una experiencia muy positiva y que nos permita entonces seguir avanzando con los demás polos turísticos. Así es, y tal como tú dices, vemos que los países que enfrenten mejor a COVID van a ser los que tengan mayor demanda. Y gracias a Dios, República Dominicana es de esos países privilegiados donde la tasa de mortalidad aquí no ha sido tan alta, con lo cual nos beneficia a nosotros para atraer a todos esos turistas, porque nosotros tenemos lo que es cultura, paisajes, y República Dominicana ha sido galardonada recientemente como uno de los mejores destinos de América y dentro de los 13 mejores del mundo, con lo cual nosotros es nuestra mayor fuente de ingresos, la divisa de los turistas, y con esto se activa ya con todo el protocolo que están empleando todo lo que es el área turística. Vemos también que se han reforzado tanto la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, así como la Organización Mundial de la Salud, para relanzar este sector de manera que se ponga activo y que podamos acatar y atraer a todos estos turistas que están ansiosos ya por venir a visitarlos. Mira, Ginette, tú mencionas algo bien interesante y es el tema del turismo de salud.
Fíjate recuerdo que a quien escuché hace muchos años hablar de este tipo de proyectos fue al doctor Jacín con el Centro Médico INSE, que tenía un proyecto bien interesante para armar una plataforma que pudiera ser un puente de enlace entre el turismo tradicional y esta modalidad que es el turismo de salud, que hoy en día, pues diríamos, eso que yo estuve observando en aquel momento con el doctor Jacín, veo ahora que es el momento cumbre, porque ya tenemos diríamos, una asociación que es la que trabaja para que este proyecto pues siga creciendo. Y fíjate que nosotros somos uno de los países más visitados por extranjeros para tratamientos que tienen que ver con la estética y toda esa, y gracias a la especialidad de nuestros médicos, que la verdad que tenemos médicos de primera línea, Ginette, con este tema de la estética. Y yo creo que las estructuras que están llamadas a brindar un servicio de salud enfocado hacia esta combinación. De hecho, el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, está desarrollando un proyecto muy interesante con hoteles. De hecho, en meses pasados el presidente Medina estuvo inaugurando diríamos, esa construcción, porque de lo que se trata, Ginette, es de colocarle alrededor del centro médico edificios, apartahoteles, que permita entonces que un ciudadano pueda venir de cualquier país, instalarse ¿verdad? En esos hoteles, en esos apartahoteles, y de ahí entonces pues tener un acceso directo al centro médico. Y así hay proyectos que se están, diríamos, se están evaluando para que el turismo de salud pues sea otra opción, como lo tenemos en el turismo tradicional, como es el caso, por ejemplo, de la zona norte y de la zona este. Así es, esto es un proyecto muy ambicioso y vemos que nuestro país no se queda atrás, todos nuestros hoteles están tomando las medidas, entonces vemos que dicen que el menú va a ser de manera digital y en pizarra para tener el menor contacto posible. El checkout va a ser por correo electrónico y el depósito de las llaves en un buzón, el cual luego van a tomar y van a desinfectar para tenerlo ahí para una próxima reserva. Las mesas en los restaurantes van a ser limitadas y con distanciamiento social para evitar lo que es la aglomeración de personas. Vemos también que el presidente, el señor Rainieri, hace un llamado a todo el sector para que se unan a fuerza para que se pueda reabrir el mismo a partir del 1 de julio, ya que como él plantea que si no se abre en julio, va a tener que abrirse en diciembre debido a que estamos, que aparte de COVID, ya empezamos lo que es la temporada ciclónica y va a ser un poquito más difícil poder reabrir luego. Pero si todos unen esfuerzo y se sigue trabajando en conjunto, se puede reabrir y podemos dar un buen servicio para seguir captando nosotros nuestros turistas. Así es, así es. De igual manera vemos que la zona norte también ha anunciado que en el mes de agosto pues estaría ya ¿verdad? Entrando en operación. Y yo creo que en consonancia de lo que tú mencionas con respecto a lo que decía el señor Rainieri, pues yo creo que es la respuesta que debemos dar, o sea, que deben dar diríamos, las empresas que están, diríamos, alrededor de todo el tema del servicio turístico, para que volvamos a ir tomando ritmo a pesar de estas condiciones climáticas que nos tocan, y esperemos que en este año, Ginette, pues no nos llegue algún evento que pueda quizá agravar este sector y quizá prolongar unas expectativas que se tienen, que diríamos, yo creo que hay que felicitar el positivismo, porque no es fácil, Ginette, poder, diríamos, montar toda una estructura para para atraer turistas y de ahí entonces poder generar, ¿verdad? Los insumos que son necesarios para atender a estos turistas. Porque recuerda que detrás de todo esto hay todo un despliegue de demanda
que tendrá el mercado también que estar preparado para sustentarla. Así es, Basilio. Vemos que también para Puerto Plata, que se agrega lo que es la tecnología, ha anunciado de que tienen la feria, ellos realizan, va a ser esta vez de manera digital, utilizando las plataformas del lugar para evitar lo que es la aglomeración de personas y así no dejar de hacer dicho evento. Sí, realmente la tecnología ahora mismo, Ginette, es un gran sustituto de todo este calor humano que estamos acostumbrados a brindarnos y esperemos que sigamos usando la tecnología, pero en tiempo parcial, no como estamos obligados ahora a usarlo de manera permanente, porque la verdad que es una nueva forma de vida bastante difícil, sobre todo para gente como nosotros, los dominicanos, que tenemos una característica de afecto, de mantenernos con un cariño recíproco. Y eso realmente, en el caso particular nuestro, nos contradice mucho con nuestra cultura, pero digamos que lo importante es ir aprendiendo, ir adaptándonos a todo esto, porque como tú decías ahorita, se trata de la salud. Ginette, yo quiero que nos vayamos a un espacio comercial con nuestro productor y regresemos entonces para que hablemos de algunos temas con respecto a la DGI, la Secretaría de Trabajo y la Tesorería de la Seguridad Social. Amigos, gracias como siempre por su sintonía con su programa Portafolio Económico. Y no podemos dejar pasar estas semanas sin tocar la preocupación que sentimos ya prácticamente a nivel mundial por lo que estamos afrontando con Estados Unidos, la situación que se ha visto producto de la trágica muerte o asesinato de George Floyd, el joven afroamericano que fue asesinado brutalmente en manos de policías. Esta es una situación que ha desatado un caos en Estados Unidos, aparte de lo que viene arrastrando por COVID, que lleva más de 100,000 muertos, y ahora esta situación ha arrastrado casi a todos los estados que están en pánico, en shock, y mucha gente se ha estado uniendo, ha aprovechado estas reclamaciones que han estado haciendo de forma pacífica y la están vandalizando, con lo cual hemos visto videos muy desastrosos donde están destruyendo tiendas, empresas, maltratando personas que no debería de estar pasando. Es una situación que nos preocupa, ya que Estados Unidos es la gran potencia de la que dependemos muchos de nosotros. Ginette, ciertamente es un gran tema lo que está sucediendo en Estados Unidos y pudiéramos nosotros mirarlo desde dos puntos de vista. Uno, o de tres puntos de vista. Uno es el tema de esa, diríamos, ese civismo, esa libertad que nos ha enseñado esa gran potencia. El segundo punto es el tema de salud, que ante toda esta situación del COVID que está viviendo Estados Unidos, pues ha salido, diríamos, todo estas protestas que contradicen lo que es el tema del distanciamiento y el cuidado. Y tercero, el efecto comercial. Yo creo, Ginette, que lo que está pasando en Estados Unidos desde el punto de vista de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, es un tema preocupante porque según hemos estado observando, hay una secuencia de eventos y este caso último es el que ha, diríamos, ha creado esa indignación que ha provocado todo este desastre y cuando tú lo miras, por ejemplo, desde el punto de vista comercial, lo que está sucediendo en Estados Unidos es muy preocupante porque hemos visto, diríamos, por ejemplo, en Nueva York, donde los comercios han estado poniéndole playbook a toda la parte de los cristales para evitar un poco o contrarrestar todo el tema del vandalismo, que también se genera y se aprovecha en esta situación. Realmente, y esto además
de mirar el efecto en Estados Unidos, Ginette, fíjate que eso entonces nos crea una situación para los países como República Dominicana, porque el comercio está afectado, fíjate cómo el dólar está subiendo y tiene impacto. Nosotros esperamos que Estados Unidos pueda reencauzar el camino con respecto a este tema y que se frene esa, diríamos, esa actitud que tiene, que ha venido alimentando la policía con respecto a los afroamericanos, porque lo cierto es que esas imágenes que vimos con, con este asesinato, con este brutal asesinato, realmente demuestra un ensañamiento contra esta población y realmente eso es repudiado por todos. Y es increíble que en pleno siglo XXI estemos viviendo todavía esto del racismo, porque de verdad es algo alarmante y preocupante ver esta desigualdad. Que antes en 1960 la persona morena que estaba en un autobús debían de pararse para darle el asiento a una persona blanca. Pero eso estamos hablando de 1960, tiempo atrás, ya estamos en siglo XXI, donde se ha ido aboliendo todo este tipo de situación, con lo cual esto, aparte de que llevan más de 100.000 muertos por COVID, más de 40 millones de desempleados, y aparte esta situación con Floyd, nosotros los países más pequeños, de verdad que es una situación preocupante y alarmante. Pero confiemos en Dios en que las cosas no lleguen a mayor y que se puedan solucionar. Así es, porque de convertirse en un país que todos queríamos ir, una gran mayoría quería vivir, pues parece que ese panorama está muy complicado, esa percepción que hemos tenido siempre de Estados Unidos, pues no puede cambiar así tan brutal, porque realmente, como tú dices, o sea, en en el siglo de hoy, pues eso no puede ser ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo, porque ya la ciudadanía, fíjate que este mismo tema de la tecnología lo que ha hecho es que nos ha enseñado a que somos un solo mundo y no hay fronteras, o sea, lo que pasa en Estados Unidos, en cualquier país, pues lo vemos instantáneamente. Yo creo que los países deben de cuidar eso porque su imagen puede ser muy golpeada por acciones que no son nada racional como esa que vimos o que estamos mirando con estos asesinatos en Estados Unidos. Así es, ellos están tomando medidas serias que van a ir incluso a la cárcel con multa a todas las personas que estén vandalizando. Y en otro orden, Basilio, vemos también esta semana que el Banco Interamericano de Desarrollo no aprueba lo que es el uso de los fondos de pensiones. Ellos hacen 3 recomendaciones, dentro de las cuales dicen que esto hay que irlo aplazando y que hay que buscar otras alternativas para poder manejar la situación que no sea utilizar dichos fondos. Bueno, Ginette, eso es un tema bien caliente en la población dominicana, inclusive muchos ciudadanos habían estado ya haciendo planes con, ¿verdad? con estas disposiciones. Y lo cierto es que el tema de los fondos de pensiones es un tema muy delicado desde el punto de vista de la macroeconomía, Ginette, porque eh, y además hay otro elemento y es la credibilidad que este tema debe tener en todo su tratamiento. Recuerda, Ginette, que durante mucho tiempo hemos tenido muchas opiniones de expertos donde han hablado de que no confían, de que es un gran negocio y mucho punto de vista con respecto al tema. Y yo creo que en estos momentos hay que ser prudente con esas decisiones, Ginette, porque parece que lo que se está midiendo es un impacto macroeconómico que puede ser muy lesivo para todo el tema de nuestra economía. Y realmente hay que ver cómo, bueno, y agregándole a eso, Ginette,
que en agosto nosotros tenemos un cambio de gobierno. O sea, fíjate que todas estas cosas, yo creo que lo peor que nosotros tenemos ante todas estas situaciones es que vamos a tener un cambio de autoridades. O sea, y más en un país donde no hay continuidad de Estado. O sea, donde el que viene, inclusive hasta del mismo partido, viene con un libro nuevo, con un libro diferente. Y yo creo que el BID ahí, diríamos, está siendo muy cauteloso con esta decisión. Así es. Y sabe que también ellos plantean que la mayoría de las personas que han facturado en esto de lo que es los fondos de pensiones son jóvenes, con los cuales si le entregan dicho monto, el mismo no va a dar ni siquiera para cubrir lo que es la canasta familiar. Le entregarían aproximadamente 22,000 y pico de pesos y la canasta familiar está sobre los 31,000 pesos. Que ya los que vienen a recibir un poquito más son las personas mayores de 45 años, que son las que tienen mayor tiempo ya, como se dice, facturando. O sea que esto también es algo que no va a recibir la persona un gran monto como ellos piensan. Mira, Ginette, bueno, lo que pasa es que cuando tú lo ves desde el punto de vista, hablando diríamos, de los ejecutivos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, diríamos, desde ese punto de vista, está bien. Ahora, cuando tú lo aterrizas a la realidad dominicana, donde la gente lo que está diciendo, bueno, yo estoy en una situación complicada. Yo, o sea, cualquier cosa que sea para mañana, eso a mí no me interesa. O sea, a mí me interesa el sobrevivir hoy. De hecho, por ejemplo, Ginette, hay personas para que lo miremos desde el punto de vista práctico. Y fíjate que mi preocupación es por los efectos que pueda causar en la macroeconomía, pero yo estoy de acuerdo con que de alguna manera se pueda inyectar hacia la realidad de la necesidad del ciudadano algún tipo de alivio. Y bueno, si es del fondo de pensión, eso habría que evaluarlo. Y el siguiente, mira, hay gente, por ejemplo, que tienen interés de adquirir, por ejemplo, una casita y diríamos que el inicial de esa casa son por lo menos fíjate la ciudad Juan Bó, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, con 200,000 pesos yo puedo dar el inicial, a juntar, pero ¿cuánto me pudieran salir de los fondos de pensiones? 125, 100,000 pesos. Diríamos los más adultos, los que ya están en los 48, 50 años, pudieran estar ellos pensando en que pudieran recibir entre 100 a 125,000 pesos. O sea, hay una realidad dominicana que muchas veces no la entienden los organismos multilaterales, porque realmente hay que estar en la realidad que tú y yo y tantos dominicanos estamos viviendo en el día a día para entender que sí, que esa participación que pudieran recibir sí formaría parte de un gran alivio, aparte de aquellos porque hay otro detalle, Ginette. Habría que preguntarse cuántos ciudadanos ante estos 3 meses que hemos estado encerrados se han endeudado o sobreendeudado, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Porque recuérdate que si tú tienes una tarjeta de crédito y tú no estás trabajando y el gobierno lo que te está, vamos a suponer, te han suspendido el contrato de trabajo hasta cogieron a la fase 1 y te están dando 8,500 pesos, pero tú ganas 25. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer el ajuste de 25 a 8,500 cuando de casa solamente tú pagas 12, pagas 10? O sea, hay una realidad que nosotros, que hay que entenderla, y yo diría que solamente a la dominicana se puede entender. Así es, Basilio, ¿no? Y que hay que ser empático. Estamos en una situación que tú tienes que ser empático y ponerte en los zapatos del otro, porque muchas familias están sin empleo, tienen gastos, tienen compromisos, tienen gente que depende de ellos. Y muchos de ellos cuentan con esto que son sus propios ahorros. Entonces, es una situación un poquito difícil y a la vez que vamos a ver qué van a resolver nuestras autoridades, porque vemos que el 43% del dinero de estas pensiones está invertido también en lo que son
Hacienda. Entonces, ¿qué respuesta le van a dar a nuestros ciudadanos que son los dueños ahorrantes de este fondo que está ahí? Sí, ese es el problema, Ginette. Fíjate que la disyuntiva diríamos, de la discusión es justamente dónde están los fondos invertidos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que el gobierno va a tener entonces que endeudarse para poder devolver esos fondos. O sea, ¿por qué? Porque si saca esos fondos de Hacienda, pues entonces el gobierno va a tener que buscar préstamos para cubrir, diríamos, ese déficit fiscal que va a dejar esa decisión. O sea, yo creo que la gran discusión no es hacia la defensa del ciudadano, la gran discusión es hacia la propia sobrevivencia del Estado por las decisiones que el Estado ha tomado con respecto a esos fondos. De hecho, Ginette, recuerda que hace mucho tiempo yo no sé si tú recuerdas, en el gobierno de Hipólito se tiraron diríamos, muchas propuestas y había muchas aspiraciones de marcharle a esos fondos, que para construir vivienda, que para tal o cual cosa. Y siempre la posición de la mayoría de aquellos ciudadanos era que no podían hacer uso de ellos porque pudiera pasar lo que ha pasado en otros países que se han desaparecido. Entonces, realmente el tema del uso o de una parte del uso de estos fondos es muy complicado por el tema Estado. No porque, o sea, porque fíjate que se han ido por la teoría de que tú no vas a hacer nada con eso, de que no te va a servir para nada. Pero también yo te diría algo, Ginette. A los 65 años, por ejemplo, tú recibes una pensión con un promedio de vida de 72 años. Yo te diría algo, o sea, al final de cuentas, el sistema hay que revisarlo porque no tiene nada de sentido tú pasarte tu vida, eh, eh, diríamos, ahorrando en un sistema de ahorro para que tú puedas simplemente disfrutar de apenas 1,8 y quizás cuando máximo 10 años de esa pensión. O sea, es un tema y los diputados, el Congreso, debe de ponerse los pantalones con este tema para que redefinamos realmente que este proyecto sea un proyecto de beneficio para la población. O sea, porque si no, no tiene sentido y por eso la gente, fíjate que la gente cuando le hicieron la propuesta o cuando anunciaron esa propuesta, todo el mundo la aplaudió porque es que todos estamos conscientes de que a largo plazo este es una carrera de cansancio, o sea, tú terminas con tus descuentos abajo, las instituciones que administran estos fondos pues rentabilizan muy bien, pero tu retorno es muy poco. Así es, Basilio. Y en otro orden, vemos también esta semana el Banco Central muy activo, el cual ha anunciado que durante el mes de mayo el sector económico, el crédito al sector privado creció en un 14%, con lo cual esto debido a las estrategias que ha implementado y que ha ido insertando, que le ha ido insertando a este sector, la economía se ha mantenido un poquito a la ligera, que no nos hemos visto tan afectados como en otros países debido a estas estrategias que ha ido implementando el Banco Central. Hay que reconocer, Ginette, el Banco Central y la Junta Monetaria ha estado en la dirección correcta. Muchos se han quejado de que, sobre todo muchos empresarios, con respecto al tema de las inyecciones, que debieron de ser más, porque rápidamente se han agotado esta medida de inyección que ha dispuesto el Banco Central. Sin embargo, el tema de la economía es un tema de medir paso a paso para tomar las decisiones. Yo sí me inscribo, Ginette, en que debe de dársele mayor apertura a las pequeñas empresas, a las pymes. Ahí diríamos que quizá no por culpa del Banco Central ni de la banca nacional, muchas pymes tienen dificultad para accesar a estas facilidades porque muchas veces no están organizadas, no tienen, por ejemplo, sistemas de contabilidad que permitan generar estados financieros para poder medir sus eficiencias y poder ver si pueden o no cumplir con los compromisos.
y yo creo que hay que preocuparse porque las pymes tengan el acceso, porque ciertamente, Ginette, si alguien ha estado, diríamos, golpeado con todas estas decisiones, ha sido la pyme. De hecho, yo no sé, por ejemplo, el pueblo tiene, por ejemplo, conocimiento de que en todo este juego de cosas, las grandes empresas han sido sabias y han aprovechado. Por ejemplo, Ginette, fíjate que en los programas de Quédate en Casa el programa FASE y todo eso, ¿qué han hecho, qué han hecho las grandes cadenas, por ejemplo, de supermercados? Fíjate que lograron inscribirse como beneficiario del sistema para que la población pueda ir a estos negocios a pasar su tarjeta. Y esto solamente, fíjate que antes de la pandemia, solamente esto estaba focalizado a los negocios de los barrios y de los pueblos y de nuestros campos. Sin embargo, estamos hablando que de esos 12,000 y después 12,000 más que el gobierno anunció que iban para esas ayudas. Entonces hay que ver qué porcentaje de estos programas fueron a las grandes empresas y de alguna manera en detrimento de esos sectores pymes, de esos almacenes, de esos colmados y demás, y de esos mini markets. O sea, que hay una combinación que debe de seguirse motorizando y ver cómo esos sectores pequeños tienen realmente acceso, Ginette, a este paquete de medidas que el Banco Central le ha dispuesto y ha anunciado en distintas ocasiones. Así es, y que estas medidas también lo han ayudado a mantener la política monetaria en lo que es entre 0,5, que ha sido una de las más bajas, con lo cual nos ha ayudado a nosotros para sentir un poquito menos lo que es este impacto que nos ha traído COVID. Mira, yo creo, Ginette, que debido a esa, diríamos, a esa certeza que ha venido manejando el Banco Central y la Junta Monetaria, pues nosotros vamos a terminar con una inflación muy controlada. O sea, con respecto al resto de los países, nuestra inflación yo entiendo que va a terminar en algunos -2, -1, no en crecimiento como han anunciado algunos, y quizá otros han dicho que será neutral, que será ni va a crecer ni va a decrecer, pero hay que ser sensato ante un tranque de las economías nacionales. Y como bien tú decías ahorita, fíjate el sector turismo, dice, bueno, voy a iniciar, pero ahí viene el tema de la temporada ciclónica, ahí viene el frío, y en el frío no hay hoteles de playa. Entonces, hay una serie de factores que obligatoriamente van a forzar a que nuestra economía pues no crezca, pero por lo menos si nosotros la mantenemos en dígito pequeño, en decrecimiento, sería una gran motivación para que en el mes de enero podamos iniciar un año, diríamos, listo para crecer. Claro que sí. Vemos también esta semana que el presidente de Aduacero llama a los constructores a consumir lo nuestro. Esto es como una medida para dinamizar y reactivar lo que es la economía dominicana, ya que de este tipo de negocios dependen de manera directa más de 3,000 familias y de manera indirecta más de 12,000. Entonces está exhortando a que consumamos lo nuestro. Un ejemplo de esto fue en Japón hace mucho tiempo atrás, cuando hubo una crisis. Ellos motivaron e incentivaron a que se consumiera lo propio para así poder reactivar y relanzar lo que es la economía dentro del propio país. Hay que reconocer, Ginette, que el negocio del acero es un negocio que ha crecido bastante en nuestro país y fíjate que la mayoría de las estructuras modernas están desarrollándose en base a estas tecnologías o a estos nuevos diseños que se están haciendo en acero. Yo creo que es un llamado muy, muy atinado
porque de hecho, fíjate que con el consumo del acero, pues se reactiva una industria de construcción del acero. Y eso entonces, pues, crea un efecto combinado porque hay un desarrollo en ese sector, diríamos, de construcción del acero, más todos los proveedores que tienen que ver con el acero, o sea, de donde se suplen toda esta, diríamos, estas empresas que se dedican a fabricar bajo este modelo. O sea que en definitiva yo creo que hay que ver con buenos ojos este llamado y bueno, es parte de la, diríamos, de la estrategia que todos debemos estar aplaudiendo. Claro, que esto ayuda a dinamizar lo que es el sector y más en un momento como el que estamos, tenemos que aprender a ir consumiendo lo nuestro para así irnos reforzando y apoyándonos mutuamente. Así es, así es. Ginette, finalmente el tiempo en televisión es bastante corto siempre, porque los temas que tenemos en agenda, ¿verdad? Son temas que nos ocupan y nos preocupan y es de interés de nuestra gente. Y yo quisiera, antes de finalizar, decirle a los amigos televidentes y sobre todo a los que son contribuyentes, que la Dirección General de Impuestos Internos ha dispuesto que la fecha límite para la presentación de las declaraciones juradas de personas físicas, los IR1, los RCT de régimen simplificado y los IR2 para el 29 de este mes de junio. O sea que los que no han los que no han terminado de preparar todas estas declaraciones, pues avancen con eso porque entendemos que después de ahí no habrá más prórroga porque según la agenda y el cronograma del gobierno, pues ya en la misma desescalada, pues ya el tiempo se va cortando y entraríamos en un tiempo semi-normal y no creo que la Dirección General de Impuestos Internos pues pueda facilitar, a menos que no sea de manera particular por causa motivada, alguna prórroga adicional. Así es, nos vemos entonces en la próxima entrega. Muchas gracias y cuídense mucho. Bye.